Buenos días. Hoy estamos iniciando un poco más temprano, pero eh, quiero que sepan que vamos a basar de aquí en adelante, no sé hasta cuándo, nuestras enseñanzas van a ser más como unas clases porque tiene que ver con conocimiento, ya no es una llamada de atención, ya no es algo donde está felicitando o alguna cosa que tiene que ver con los corintios, sino es algo más, digamos, general y que todos nosotros debemos entender y debemos acuñar como conocimiento acerca de lo que Dios quiere en nuestras iglesias pequeñas y también quiere para nosotros en nuestra vida de conocer. ¿Por qué? Porque en los postreros días, dice la Biblia, van a venir muchos engañadores que van a tratar de quitarnos del camino del Señor. Y el diablo es muy, muy inteligente, como padre de mentiras que es, para mostrarnos eh, cosas con las cuales nos desune en vez de unirnos. Entonces necesitamos aprender a que las cosas que Dios nos muestra claramente como lo que nos va a enseñar, debemos aplicarlo en nuestra vida y no dejar que otros nos enseñen algo que no diga Dios. Por eso hay que leer y hay que repasar si es necesario. Si tienes un cuaderno, tienes un esfero, un plumero, por favor, tenlo en cuenta para que vayas escribiendo y teniendo en cuenta. Además, porque te puede servir también para enseñar a otros, porque realmente todas estas enseñanzas es para Maribel va a pasar por ahí. ¿Quieres? Ok. Bueno, entonces, Primera de Corintios capítulo 12, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 12. Toda esta introducción está por el versículo 1. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Entonces, de una vez, él está diciendo, no es bueno que ustedes estén ignorantes, sin conocimiento acerca de las cosas que son del Espíritu Santo. Ahora, la palabra dones no aparece ahí en el original, aparece la palabra neumáticos, que significa algo que pertenece al Espíritu. Entonces, ahorita vamos a ver a cuál espíritu, pero lo que dice en el versículo 1 es, Pablo no quiere que ignoremos lo que tiene que ver con las cosas del espíritu. Y dice específicamente espíritu en singular. Es de un espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos cuál espíritu es, de qué espíritu está hablando o de qué dones, de cuál espíritu está hablando? Eso lo vemos en el versículo 3. Ahora, voy a leer hasta el versículo 3 completo para que entendamos. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se los extraviaba llevándolos hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, escuchen esto, el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Por favor, tengan en cuenta, no está diciendo a Cristo, no está diciendo a Cristo Jesús, está hablando de Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora sabemos que en el versículo 1, cuando dice no ignoren acerca de los neumáticos,
de las cosas que son del Espíritu, está hablando acerca de las cosas que son del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que hay otros espíritus que no son el Espíritu Santo, que quieren que seamos extraviados. Esa palabra es muy diciente. Significa que uno va por un camino y de pronto se le abre una Y y uno se mete por el camino que no es. Eso es extraviar. Entonces éramos extraviados, pero no éramos extraviados simplemente porque, ay, ahora yo tengo que decidir entre A y B. No, no, no. Era que éramos llevados, o sea que el camino está recto, pero por aquí al ladito aparece alguien que dice, oye, por aquí hay otro camino que te lleva a lo mismo, pero es más rápido. Aquí está diciendo, no. Todos esos caminos que te extravían del camino que el Espíritu Santo marca, todos esos caminos te extravían del camino verdadero. Ok, pero ¿cómo sé yo cuál es el camino que el Espíritu Santo marca? Fíjense bien, el Espíritu Santo, escuchen perfectamente esto, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. O sea, en la Trinidad de Dios, el Espíritu del que habla aquí es el Espíritu al que Dios llama Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu que está en Dios, que es de Dios, que tiene la esencia de Dios. Y dice el versículo 3 que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo único que hace es bendecir a Jesús. Todos los demás espíritus que te extravían, te quitan del camino de bendecir a Jesús. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Para mí no. Ok. ¿Qué significa eso? Cualquier cosa que te quite de tu alabar y bendecir a Jesús y te lleve a bendecir a cualquier otra cosa que no sea Jesús, no es del Espíritu Santo. Es un extravío. Pero hay una segunda cosa. Dice que ese Espíritu Santo obliga a las personas a llamar Señor a Jesús. Si estás viviendo en el Espíritu Santo, llamas Señor a Jesús. A nadie más. A nadie más. Jesús es el Señor. Y eso lo hace el Espíritu Santo en las personas que tienen el Espíritu Santo. Cualquier otra cosa son otros espíritus que no quieren que tú des la calidad de Señor a Jesús. No existe ningún otro hombre al cual se le dé la dignidad de ser llamado Señor. Y cuando digo hombre es raza humana, no existe. No existen santos, no existen vírgenes, no existen papas, no existe nadie que merezca ser llamado Señor excepto Jesús. No hay nadie que merezca ser el bendito que no sea Jesús. Y no hay nadie al cual deba llamársele, dársele bendición que no sea Jesús. El único que tiene, por ser el Señor, la potestad de tener culto, se llama Jesús. Nadie más.
en la raza humana. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Ustedes creen que eso es lo que dice ahí? ¿Es eso lo que dice ahí? ¿Saben que cuando no eran cristianos se les extraviaba porque se les llevaba a los ídolos mudos? No hablan, no dicen, no hacen, no son nada. Ninguno es nada. El único que es el todo, es Jesús. Ahora, esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios llama bendito a Jesús. El Espíritu de Dios llama a Jesús Señor. Eso es lo que hace el Espíritu en aquellos que tienen el Espíritu. Ahora, entendamos bien, esto no es una energía interior que te lleva a decir algo, no. Es un ser que tiene la capacidad de mostrar en ti el hecho de que Jesús es el Señor y que Jesús es bendito. Es un ser, no una energía. No es un algo que cuando a ti se te ocurre te pega un corrientazo y en ese momento Jesús es el Señor. No, Señor. Convence a la persona de esto es el que puede hacerlo a través de el Espíritu de Dios, lo puede hacer a través de, es lo que dice ahí. Nadie, hay una persona que habla por el Espíritu de Dios, hay una persona que habla por el Espíritu de Dios y bendice a Dios. Hay una persona que habla por el Espíritu de Dios y no solamente bendice a Dios, sino lo llama Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Vamos al versículo 4. Voy a leer, perdón, voy a leer del 4 hasta el 7, hasta el 6. Ahora bien, y esto es súper importante para que podamos entender lo que sigue. ¿Ok? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Ok, la palabra dones es la palabra carisma. Viene de la palabra carisma. La palabra carisma viene de caris, haris. Esa palabra es gracia. Así que cuando está diciendo hay diversidad de dones, y obviamente está hablando de los neumáticos de arriba, los dones que vienen del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones. ¿Por qué arriba aparece de dones y no aparece la palabra? Porque aquí abajo en el 4 dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, los dones que aparecen, lo que aparece espirituales allá, se llaman dones, son regalos del espíritu dados por gracia. ¿Qué significa eso de que es dado por gracia? Es un regalo que se recibe sin ninguna contraprestación. Es algo que se regala gratuitamente. No se pide nada. Y la persona que lo regala porque quiere. No existe ninguna energía, por si acaso, de alguna persona que esté pensando que el Espíritu Santo es una energía o cualquier otra cosa. No existe ninguna energía que tome la decisión de querer dar algo. No existe eso. Solo se puede querer dar algo cuando uno tiene voluntad. Y solamente se tiene voluntad cuando uno es un ser pensante. No hay otra manera.
Así que el Espíritu Santo es un alguien que tiene la capacidad de decidir dar. Y hay muchas clases de dones, pero todos son dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Versículo 5. No solamente hay diversidad de dones que son del Espíritu, sino que también hay diversidad de ministerios. La palabra para ministerios es la palabra diáconos. Y esa palabra significa servicio. En japonés, samurai. Eso es lo que significa la palabra ministerio, servicio. Pero el Señor es el mismo. Entonces, el Espíritu Santo da dones espirituales de su espíritu a nuestro espíritu para bendecir a Cristo y para decir Jesús es mi Señor. Y como es mi Señor, Él tiene el derecho de decirme a mí cómo debo servirlo. Entonces hay múltiples maneras de servir a Cristo. Y quien dice qué servicio debemos hacer es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque es el Señor al que el Espíritu Santo nos ha dicho que lo reconozcamos como Señor. No hay más señores, un solo Señor. Uno solo tiene corona, uno solo es el amo de nuestra vida. No existen multiplicidad de amos, solamente hay uno. Y ese establece exactamente qué cosas son las que tenemos que hacer cada uno. Y hay diversidad. Y muchos pueden hacer un solo tipo, otros pueden hacer una cosa que solamente alguien puede hacer. Ya. Eso es una decisión del Señor, tener multiplicidad de operaciones, perdón, de ministerios, de diaconías, o sea, de servicios. ¿Ok? Versículo 6. Y hay multiplicidad de operaciones, pero Dios, escuchen esto, que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, la palabra aquí para operaciones, esta palabra operaciones es la palabra de la cual nosotros sacamos energía. O sea, es la capacidad para hacer algo. Y para hacer algo con toda la potencia con que se debe hacer. Eso es lo que significa la palabra energía. Así que hay una diversidad de energías, de operaciones, de maneras de hacer las cosas. Hay multiplicidad de maneras de hacer las cosas y de capacidades para hacerla, de potencias para hacerla. Y esas cosas son de Dios. Escuchen esto, que hace todas las cosas en todos. Ahora bien, si nosotros estudiáramos Primera de Corintios 15, 28, Primera de Corintios 15, 28, no hemos llegado ya, pero podemos verla un momentico. Dice que, bueno, dice antes en el 27 dice que el Padre, en el 24 dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, o sea, el Padre en el versículo 27, sujetó debajo de los pies de Cristo todas las cosas y todas las cosas han sido sujetadas a él, excepto aquel que sujetó a él todas las cosas, o sea, excepto el Padre. Pero luego todas las cosas le están sujetas
Luego que todas las cosas le estén sujetas, perdón, entonces el Hijo también se unirá, se sujetará a él para que Dios sea todo en todos. Ahora llegará un momento en que no se necesitará Padre, Hijo y Espíritu Santo en el sentido personal, sino que va a ser Dios en todo, todos. Con la Trinidad unida, la que va a estar sin necesidad de que todos los estar repartidos o llamados a hacer funciones diferentes en cada una de las personas. Así que esto podemos nosotros, de acuerdo con esto, podemos decir que este Dios que hace todas las cosas en todos y es el que da la diversidad de energías, de potencias, de capacidades, es el Padre. Así que si alguien sabe, si alguien le pregunta, pero eso no dice que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí dice que el Espíritu da dones, que el Señor, que es el mismo Jesús, como lo dice en el versículo 3, es el Hijo y que el Hijo es el Señor. Y en el versículo 6 dice que el Padre es el que le ha dado al Hijo todas las cosas por potestad y por lo tanto es quien da las capacidades. Y si no quieren llamarlo el Padre, pues entonces Dios en esencia total a la final son la misma esencia. Es lo mismo. El asunto es que el poder y la fortaleza para hacer lo que hay que hacer, lo da Dios. Él es el que hace todas las cosas en todos nosotros. Preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen aclaraciones? ¿Tienen lo que sea? No, señor, todo claro hasta ahora. Ok. Versículo 7. Subrayen por favor este versículo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora bien, tenemos entonces que Dios el Padre da capacidades, talentos, potencia, fuerza, energía, eh, habilidades, etcétera. Todo eso lo da el Padre. El Hijo determina, yo quiero que fulanito haga esto en la iglesia, sutanito haga lo otro, el otro haga esto y aquel haga lo otro, y este quiero que se salga de la iglesia y vaya hasta allá y lleve el mensaje allá, y este haga esto y que este solamente barra, y quiero que este ore, y quiero que aquel haga, él define los diferentes servicios que deben hacer sus siervos y el Espíritu Santo les da espiritualmente unos dones, unos regalos para que esas personas puedan ejecutar en la mejor manera el servicio que tienen que realizar para su Señor. Eso está claro, ¿cierto? Ahora Pablo se dirige a la parte del Espíritu Santo, así como lo está haciendo desde el versículo 1, habla del Espíritu Santo, que muchas veces las personas dicen, pero es que la Biblia nunca hablan del Espíritu Santo. No, aquí habla muy claramente de lo que el Espíritu Santo es y qué hace. Y dice que todo lo que el Espíritu da, todo lo que el Espíritu da, es para manifestarse. Miren bien esto, la palabra es manifestación, es para que las personas lo vean, para que las personas vean al Espíritu Santo, no a nosotros, no a nosotros, oh Dios, como dice la canción, no a nosotros, sino a ti hay que darle la gloria. Es la manifestación del Espíritu. ¿Y para qué? Para provecho de la iglesia y de las personas que lleguen a la iglesia y de las personas que no conociendo a Cristo puedan entender quién es Jesús.
¿Cómo así? Las personas que no, también es para los que no creen en Cristo. Perdón, ¿y no fue lo que leímos antes? Cuando eran gentiles. ¿De dónde salieron los que están en la iglesia sino de los gentiles? Así que todos estos dones tienen que ver con la manera en que Dios quiere que nosotros operemos de formas diferentes, con tal de que los que están en la iglesia crezcan en el conocimiento del Señor, pero los que no están lleguen al Señor, porque necesitan vida, necesitan la vida. Así que todo lo que el Espíritu Santo da como dones realmente es para que nosotros expresemos o usemos esos dones para manifestar que el Espíritu Santo vive en nosotros y Él pueda ser visto, pueda ser leído de parte de aquellos que no lo pueden ver. Ok. Y ahora va a hacer una enumeración. ¿Está claro qué es la manifestación del Espíritu Santo? No soy yo. No soy yo, es el Espíritu Santo de Dios en mí. ¿Me explico? Por Cero favor, ego. ténganlo bien claro. Ténganlo bien claro. Y todo lo que se hace es para provecho de la iglesia, de aquel al que el Espíritu Santo bendice y hace que sea el Señor de la iglesia. No es para provecho de los siervos, no es para que todo el mundo piense que yo soy, es el Señor el que debe ser bendecido. Ténganlo en cuenta. Ahora bien, dice el versículo 8, porque a este se le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Específicamente así dice, se le dio una palabra de sabiduría, o sea, se le da para que la persona logos, la persona hable palabras que son de sabiduría. Y esta palabra es de la palabra sofos, que es no es conocimiento, pero es lo que el conocimiento hace que una persona tenga para ser sabio, para usar el conocimiento para provecho de otros. Sabiduría, si alguien la quiere definir, es la manera en que yo uso el conocimiento para que sea de provecho a otros. Cuando lo uso en mala manera, es lo que llaman la malicia, y que para nosotros los colombianos es indígena. No sé por qué, pero en todo caso es eso. Pero la verdadera sabiduría es la que es para provecho. Es cuando yo tengo un conocimiento, pero no es para que yo me lo quede, es un conocimiento para que los demás puedan aprender y salir adelante. Esto es palabra de sabiduría y es una parte de la manifestación del Espíritu Santo. Si escuchan a alguien que les está diciendo algo que es de conocimiento, de entendimiento con respecto a cosas, escúchenlo. Es una manifestación del Espíritu Santo. Dice, a otro se le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ahora ya no es la sabiduría, es la ciencia. Y hoy, ahora últimamente he visto esto más. Ve uno cualquier cantidad de grupos científicos hablando de la increíble capacidad de Dios para hacer cosas. Escucha uno a personas como, no sé, como a Einstein al final decir las cosas que dijo con respecto a Dios. Luego escucha uno a Carl Sagan diciendo al final, pero definitivamente esto no puede ser hecho por alguien que no esté pensando. Y empieza uno a ver a partir de ahí cualquier cantidad de científicos manifestando es imposible que no exista Dios.
No aceptan todavía de pronto que Jesús es el Señor. De pronto nadie les ha dicho, pero que entienden que hay un Dios que se manifiesta en formas increíbles. Eso sí. Hoy en día vemos muchos judíos y científicos judíos de universidades muy grandes pueden averiguar en internet, pueden averiguar cualquier cosa. Y ahora con eso de inteligencia artificial, díganle que les investigue y verán la cantidad de cosas de científicos que hablan acerca de Jesús como Señor, que no hay ninguna manera en que las escrituras del Antiguo Testamento tengan un sentido sin las escrituras del Nuevo Testamento. Hay gente hay gente como yo lo hice, que tratando de demostrar que no era cierto, terminamos diciendo, sí es cierto. Y hoy en día hay muchísima gente así, muchísimos haciendo eso. ¿Por qué? Porque ha habido palabra de ciencia manifestada por el Espíritu Santo a través de personas creyentes que han llegado a aquellos que no son creyentes con la ciencia demostrando lo que era necesario y que se puede demostrar acerca de Dios. Pero es imposible demostrar algo de Dios porque Dios no se puede ver. Dios dijo, Dios dijo a través de Pablo que si alguien quiere conocer y saber si que existe Dios, solamente tiene que mirar la creación. Y la creación es totalmente visible. Versículo 9. A otros se les da la fe. Ahora, la palabra fe aquí, que se le da por el mismo Espíritu, tiene dos connotaciones. Una connotación es para los que son creyentes, o sea, que ya han creído que Jesús es el Señor, y otra connotación para los que todavía no lo han creído. La palabra fe para los que son creyentes es confianza. Y ustedes saben, los que son creyentes aquí saben que el Señor pone multiplicidad de pruebas en nuestra vida. Son pruebas de fe. Son pruebas para que nuestra fe se incremente en aquel que tiene nuestras vidas en sus manos cuando nosotros declaramos y le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros queremos que nuestra vida tenga un Señor y ese eres tú. Así que te entrego mi vida. Haz con ella como tú creas. Ah, que duele. Sí, estamos en este mundo y duele. Y nos duele si no somos del Señor o si sí somos. Pero para los del Señor porque tenemos unas pruebas diferentes. Son pruebas para incrementar la fe en todo lo que tengo, todo lo que me pasa y todo lo que existe en mi vida. Depende del único y suficiente Dios. Punto. Confianza. La fe del Espíritu, cuando nosotros vamos a compartir, vamos a manifestar al Espíritu Santo a los que no creen, es que muchísimas veces en el momento en que nosotros estamos hablando la palabra de Dios a las personas, el Espíritu Santo está obrando en el corazón de la otra persona para que la otra persona pueda entender el mensaje que nosotros estamos dando, por cuanto no es un mensaje única y exclusivamente a su lógica. No es un mensaje única y exclusivamente a su entendimiento, también es un mensaje a su parte espiritual. Así que el Espíritu Santo, mientras nosotros hablamos y hablamos con palabra de sabiduría o palabra de ciencia, el Espíritu Santo está obrando espiritualmente en el espíritu de la persona que está al frente para que esa persona pueda entender lo que, entender espiritualmente lo que se le está diciendo de forma cognitiva. Eso es palabra de fe. Eso es la fe. Cuando yo puedo compartir. Y esto no necesita uno coger una Biblia y empezar a decir, no, es, oiga, pero ¿por qué no estás preocupado por
porque Dios va a surtir cuando sea necesario. ¿Cuál Dios? Trae el Espíritu Santo a manifestarse. Dice el versículo 9 en la segunda parte, y a otro se le dan dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Qué significa esto? Que existen curadores o, ¿cómo se llama eso? Chamanes cristianos. Nada más lejos de la realidad. Entendamos bien, esto es parte de una carta. Esta parte la cogen algunas personas para decir yo tengo el don de sanidad y he sanado a fulanito, he sanado a fulanito y estos son las personas que ¿cómo se llaman? Me avalan diciendo que verdaderamente yo los he sanado porque tengo don de sanidad. Inmediatamente tú tienes que decir mentiroso. Y si no se lo dices en la cara porque no quieres herir a la persona, tenlo en la mente, es mentira. Y si te está diciendo que te quiere sanar, es mentira. ¿Por qué? Porque si es una manifestación del Espíritu Santo, yo no tengo por qué apropiarme la gloria que merece aquel que lo manifestó o que se manifestó. Y si ese es el Espíritu Santo, no tengo de qué ufanarme. Don de sanidades es un don que Dios le da a las personas para ser de alivio a su corazón o a su espíritu o a su mismo cuerpo en el momento de estar con esa persona. Pero fíjense bien y quiero que lo tengan en cuenta. Eso depende, miren bien, depende de cuál es el trabajo, la diaconía que a ti se te ha dado. Si tú eres una persona a la que Dios ha preparado para ser un enfermero, un médico, un veterinario, un lo que sea, de todas las cosas que tienen que ver con, incluso no estoy diciendo mal, veterinario también, un odontólogo, un lo que sea, todas estos eh, capacidades que el Padre te ha dado, estas operaciones que el Padre te ha dado, están para que las pongas al servicio de las personas que se te vengan al frente. Ahora, eso no significa que tú debas tener don de sanidades, pero muy probablemente el Espíritu Santo en ti se manifestará siendo tú una persona más dada para la sanidad de las personas, para la sanidad física de las personas en tu trabajo, pero también para la sanidad de su corazón, también para la sanidad de sus emociones. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios compasivo. ¿Eso es para ti? No. La gracia es para Jesús. ¿Por qué? Porque Él te comisionó para hacer eso. Don de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro Dios le dio la capacidad para hacer milagros. Escuchen esto porque es muy importante. Milagros son cosas que pueden ser hechas por medios naturales o por medios no naturales, pero que son hechas de una manera tan especial que indudablemente no pueden haber sido hechas por otra mano que no sea la de Dios. Por ejemplo, ¿cómo se abrió el Mar Rojo cuando iban a pasar los israelitas? No es una pregunta, ¿cómo se Por llama? el poder de Dios, por el poder Retórica. ¿Por qué fue? por el poder de Dios Dios. lo hizo, Dios lo hizo.
¿Cómo lo hizo Dios? A través de una vara. No. Por el Padre. La obediencia de Moisés al tocar la vara, con la vara tocar el agua. Perdón, Obviamente el entonces, poder a de ver, Dios creo lo... que de Dios pronto le hice dio mal el la pregunta. poder ¿Cuál a fue Moisés. el vehículo, lo que usó Dios para que se abriera el mar? Su palabra. Moisés. ¿Saben qué? El viento. Solo Fe. eso, ¿quién dijo? Fe. No. El viento. Un viento fuerte de oriente vino y abrió el mar. Dios usó un viento, algo que es natural, pero al usarlo en el preciso momento en que venían los de atrás, los egipcios, y abrir con un viento el mar para que quedara seco, Dios hizo un milagro. Ese milagro es un milagro con algo que es natural. Pero en el mismo momento había detrás una columna de fuego que venía del cielo hacia abajo. Eso no es natural. O sea que los milagros son cosas que son totalmente salidas de lo natural y que pueden ser realizadas por cosas naturales o no naturales, solo que siendo hechas en el momento preciso que debían ser hechas, se convierten en algo milagroso. Y la gloria vuelve a ser para Dios. Esta iglesia ha visto suceder milagros a los que no les hemos dado la importancia porque para nosotros nos ha parecido natural. Yo sé de más de un bebé que está hoy vivo porque hemos orado. Sé de más de una persona con cáncer al que no saben por dónde se le fue. Eso no es cierto. ¿Nos ha pasado o no? Aquí Amén. en este mismo grupo hay una persona que estuvo muerta durante casi 10 minutos, creo que fue, y hoy está aquí con nosotros. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Amén. Entonces, Dios puede hacer milagros a través de las personas, sí, y es una manifestación del Espíritu Santo, sí. Y la gloria es para el Espíritu Santo, sí, porque es el Espíritu el que las hace. Miren cuántas veces repito esto para que no tengamos ninguna, pero ninguna idea siquiera, que se nos pase una idea de convertirnos en, tengo el, ten. Si tú tienes el don, es para glorificar a Cristo y manifestar al Espíritu Santo. Punto. ¿Y se hacemos milagros? Sí, claro. Y en muchos casos, yo soy testigo de personas que sin hacer absolutamente nada, solamente sentándose al lado de una persona y orando, ya, se levantó y se fue. Al día siguiente ya no hay nada. ¿Cómo puede ser? No hay nada. Yo, mi propia vida es testigo de no se mueve un milímetro para ningún lado solo por la oración de una persona que ni siquiera estaba en Colombia. Perdón, que sí estaba en Colombia, pero ni siquiera tenía yo contacto con ella. Dones de milagros. Y a otros le ha dado la capacidad para decir profecía. Entendamos la palabra profecía aquí, porque tenemos un problema con esta palabra profecía. La gran mayoría de las personas piensa que profecía es vaticinio. No, no es vaticinio como el del Vaticano. No es vaticinio.
es profecía. Por favor, acompáñenme. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio 18, 18. Cuando Dios estaba hablando acerca de, ¿cómo se llama? Esto está en Deuteronomio, o sea, es la segunda vez que escribe Moisés. Entonces dice que Dios le dice, versículo 18 ya, les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos, tal como eres tú, Moisés. Y escuchen esto, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cualquiera que no oye sus palabras que él va a hablar en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. Esta es la definición de un profeta. En este caso se estaba refiriendo al Señor Jesús. Por eso todas las veces que el Señor Jesús enseñaba y hablaba, decía, esto lo digo en nombre de mi Padre que me envió. El que me envió ha dicho que, y luego en las cartas, aquel que le sujetó a él todas las cosas. Eso que está diciendo ahí, está hablando claramente de lo que está diciendo con respecto a lo que significa la palabra profeta. Aquel que habla de parte de Dios, específicamente de parte de Dios. Y es obvio que el don que da el Espíritu Santo es que hable de parte de Dios por cuanto es una manifestación oral de lo que el Espíritu le está diciendo que hable. ¿Estamos? ¿Estamos bien? En el tiempo de Pablo, todavía habían profetas que vaticinaban el futuro o que decían lo que iba a pasar en el futuro. Juan, Pablo, Santiago, Pedro, hablaron acerca de cosas que iban a pasar en el futuro para dejar en claro cómo iba a ser el proceso de lo que ya se había escrito en el Antiguo Testamento acerca de los últimos días. Hoy está todo eso que ellos querían decir o lo que Dios quiso decir a través de ellos está escrito. Profecía es todo aquel que habla de parte de Dios. Entonces, en este momento yo estoy hablando como un profeta porque estoy hablando lo que Dios dejó escrito para que hablara. ¿Estamos? Luego dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien le dio algo? No, yo creo que hago el comentario, pero ya cuando cierres la grabación. Ok, bueno, no importa. Luego dice, a otros le dio discernimiento de espíritus. ¿Cómo así que discernimiento de espíritus? O sea, a otros le dijo, mire, cuando alguien se levante en la congregación a hablar, como pueden hablar profecía y decir, esto ha dicho Jehová, y resulta que, miren cómo son las cosas las cosas del Señor. Miren que en Deuteronomio 18, después de él decir en el versículo 19, que cualquiera que oyere las palabras de él y hablara en su nombre, yo le pediré, dice, el profeta que tuviere la presunción, el versículo 20, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos,
el tal profeta morirá. Punto. Carambas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay otros espíritus, pero ya lo habíamos visto. ¿No vieron que en el versículo 2 dice, hay otros espíritus que quieren extraviarlos a ídolos mudos? Entonces, en la congregación cualquiera podía levantarse y decir, oh, estoy recibiendo una palabra de Jehová, y Jehová dice que, y una persona con discernimiento de espíritu se levantaría en ese momento y diría, un momento, él no está hablando a nombre del Señor. Perdón, ¿quién estaría diciendo eso que yo acabo de decir? El Espíritu. El Espíritu Santo mismo, con el don que le ha dado de discernir, le está diciendo a un espíritu que no es el de Dios, le está diciendo, tú no estás hablando en nombre del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo el Espíritu de Dios, me ha dado un don que es de discernir y te estoy diciendo que lo que estás diciendo no viene de Dios. Eso pasa hoy en día. Hay personas que se levantan y dicen, Dios me ha dicho para ti que tú tienes tal cosa y tú vas a no sé qué cosa y tú vas... Ojalá hubieran personas con discernimiento de espíritu, que el Espíritu Santo les dijera, mira, anda a callar a ese hablador mentiroso. Ojalá. Y ahora vienen dos temas. A otros diversos géneros de lengua. Aquí habla de diversos géneros de lengua, pero lo que dice es familias de lenguas. O sea, una persona hablaba en la familia aramea. El arameo es un gran... Ya. Borro. Nosotros decimos que nosotros hablamos ¿qué lengua? Español. Ok, pero no. Nosotros hablamos castellano, otros hablan andaluz, otros hablan, y hay diversas, bajo la palabra español, hay un montón de lenguas, de palabras que no son españolas. Y si nosotros hablamos de Latinoamérica, menos. Porque aquí le hemos agregado del quechua, le hemos agregado del aymara, le hemos agregado de los zenúes, le hemos agregado de las lenguas de la Amazonía, le hemos agregado de los incas, le hemos agregado un montón de otras palabras, por ejemplo, la gran mayoría de las palabras conché. Todo ese montón de palabras están agregadas en un lenguaje, pero ese lenguaje está todo cubierto por una familia de lenguas que se llama español. Ahora sí, entonces aquí dice que cuando una persona habla en lenguas, es otra manifestación del Espíritu Santo. Y le dice inmediatamente ya otro interpretación de lenguas. Entonces alguien habla en una lengua que yo no entiendo, pero hay otro que tiene la manera hermenéutica de decirme lo que la persona está diciendo. Cuando dice ahí interpretación, dice hermenéutica en griego, la hermenéutica de la lengua. Ahora bien, hablemos sobre esa... Es el que interpreta. El que interpreta lo que alguien está diciendo, exactamente. Ahora, paremos aquí. Hay dos clases de manifestación de lenguas. Una es la que pasó con los apóstoles en Hechos capítulo 2. Ellos estaban hablando en su idioma, no sé si estaban hablando en griego o estaban hablando en hebreo, pero estaban hablando en su idioma. Cuando se sube en el templo Pedro y empieza a hablar en la puerta de Salomón y les dice que mataron al Mesías, etc. Cuando él da ese discurso, las personas entendían lo que él estaba diciendo en sus propios lenguajes. Ahí me da risa cada vez que leo eso, porque yo veo a personas cuando alguien está hablando en inglés o con el celular para que le hable aquí. Ay, para interpretar qué es lo que dice. Y resulta que hace 2000 años
alguien hablaba en hebreo y el uno lo entendía en inglés, el otro en francés, el otro en alemán, el otro en parto, el otro en medo, el otro en persa, el otro en... Todo lo inventado ya está inventado. Ya. Chiste malo, pero no. Ok. Esa es una forma en la que habla una lengua, pero los demás le entienden como si estuviera hablando en su propio lenguaje. Y otra, la que usaba Pablo, por ejemplo, que hablaba en lenguas, por ejemplo, llegaba a un sitio, Primera de Corintios 14, en Primera de Corintios 14 vamos a ver eso un poco mejor, porque en el tiempo en que todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, o no estaba compilado el Nuevo Testamento, no estaban todas las cartas y todas las cosas, en ese tiempo todavía en las iglesias Dios manifestaba cosas que no se habían dicho, y obviamente no tenían internet y por lo tanto no todo el mundo lo podía escuchar. Pero Dios hablaba en diferentes iglesias, en diferentes partes del mundo donde estaban creyentes, el Espíritu Santo hablaba a las personas. Ok, eso lo vamos a estudiar más en 1 Corintios 14. El asunto es que ese otro tipo de lengua. Pero quiero decirles algo. Sea lo que sea, eran idiomas. Porque la palabra glosas, que es la palabra que dice aquí, de donde viene nuestra palabra glosolalia, la palabra glosas establece un idioma entendible para alguien. Algunos les van a hablar de una lengua angelical, que ellos hablan en una lengua angelical. Para eso necesitaríamos tener un intérprete angelical para las lenguas angelicales. Pero como eso no es lo que habla aquí, entonces no es. De una vez vayan diciéndole mentiras. Y escuchen esto. Versículo 11. ¿Ya subrayaron el 7? ¿Subrayaron el 7? Señor. Ok, ahora subrayen el 11. Todas estas cosas, ¿de qué cosas está hablando? De los dones. Muy bien, todos estos dones que son acciones, porque si se dan cuenta, todos son para uso, todas estas cosas las hace, muy importante esta palabra hacer, la capacita, es la misma palabra energía de la que estamos hablando arriba, lo capacita uno solo y el mismo, y ese uno solo y ese mismo es el Espíritu. Y a cada uno Él le reparte en particular como Él quiere. Todos los dones son repartidos a cada persona en particular como al Espíritu Santo se le provoca. No es que yo o por la imposición de mis manos tienes Él. No. Esto es clarito, muy clarito. El Espíritu Santo es quien lo reparte, lo da a las personas y en la capacidad que quiere. No todo el mundo tiene un don de sanidad para sanar a 100,000 y no todo el mundo tiene la capacidad de sanar a uno. Lo reparte el Espíritu Santo como quiere. Ahora, lo increíble de este cuento es que la palabra que dice hacer aquí es la misma palabra energía de la diversidad de operaciones de Dios, el que hace, que dice arriba, en el versículo 6 que dice, diversidad de operaciones, pero Dios que... Hace todas las cosas en todo. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo es también Dios. Porque Él hace todas las cosas en las personas con la misma palabra energía con la cual lo hace, porque la esencia es la misma. Ahora bien, Él las hace. No dice una energía que las hace, dice un uno, un
alguien que las hace. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona que tiene la esencia de Dios, con las facultades de Dios de dar las capacidades que se requieren para que se pueda cumplir absolutamente con todas las operaciones, con todos los trabajos, los servicios que el Señor Jesús le ha encomendado a cada uno de nosotros en particular. ¿Dónde queda la envidia o la codicia de lo que otros tienen? No hay lugar. No hay lugar para eso. Eso no es mío. Porque esto está tan absolutamente claro que no hay ninguna posibilidad de que alguno codicie lo que otro tiene, porque no, el otro no lo tiene porque él quiera, es porque el Espíritu quiere. Escúchenme bien eso, es supremamente importante. Cualquier otra cosa te están tratando de desviar del verdadero camino. Bendecir y dar culto al Señor Jesús. Bueno, ojalá que esta enseñanza de Pablo de hace yo no sé cuánto tiempo nos ayude a nosotros a tener la sabiduría para entender nuestra propia posición como personas en la iglesia y también poder detener a aquellos que tratan de extraviarnos de la verdadera doctrina de los dones de Dios. Un abrazo para todos. Dios les dé una magnífica semana sirviendo.